Hola, ojalá que todos estén muy bien. Hoy vamos a preparar esta deliciosa agua natural de tamarindo, súper refrescante, con pulpa o sin pulpa, como ustedes deseen, ideal para esta temporada de calor. Vamos a necesitar una libra de tamarindo o medio kilo, una taza de azúcar o al gusto, 10 tazas de agua o 2,5 litros y suficiente hielo. Agua extra para remojar el tamarindo. Empezamos quitándole la cáscara al tamarindo. Lo enjuagamos. Hay dos formas de remojar el tamarindo. Una es remojándolo durante toda la noche, cubriendo el tamarindo con el agua, o durante 4 horas. Lo tapan muy bien y lo ponen en su refrigerador. Y la otra es hirviéndolo 10 minutos y dejarlo enfriar antes de sacarle la pulpa. Ya que el tamarindo está bien remojado, yo lo puse a remojar durante 4 horas con un apachurrador de frijoles o con un tenedor lo van apachurrando. También lo pueden hacer con las manos bien limpias para quitarle todas las semillas y para que se quede toda la pulpa. Como pueden ver, queda espeso. Le voy a agregar más agua para que quede líquido y así poderlo pasar por el colador por si se nos escapó alguna semilla. Le sacamos todas las semillas y las venitas del tamarindo. A mí me gusta el agua de tamarindo con la pulpa, pero la voy a pasar por el colador para verificar que no tenga más venitas o semillas. Pero voy a regresar la pulpa a la jarra.
Agregamos el azúcar al restante del agua y movemos muy bien. La cantidad de azúcares depende de su gusto. Yo le voy a poner una taza de azúcar. Mientras endulzamos el agua, los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan para que la familia siga creciendo. Agregamos el tamarindo en una jarra y verificamos de azúcar. En una jarra con suficiente hielo agregamos el agua. Los ingredientes los voy a dejar en la caja de comentarios. ¿A poco no se les antoja esta agua súper refrescante y deliciosa para este calor? Ahora a servir y a disfrutar esta refrescante agua de tamarindo. Hasta la próxima, panditas.